Paz de Cristo, muy buenas noches. Tengan todos ustedes, amigos y hermanos, que nos sintonizan una vez más en este su programa Hogar de Bendición, Café para Amigos virtual. Sean bienvenidos el día de hoy. Vamos a continuar con este hermoso tema que hemos dado continuidad sábado tras sábado, intimidad con Cristo. Hoy veremos la tercera parte de esta hermosa serie que habla sobre los elementos de la oración. Por ello, en nuestro tiempo de intimidad, muchas veces no sabemos cómo debemos expresarnos hacia Dios. Pero hoy vas a comprender la importancia de cómo debemos tener esa intimidad con Cristo Jesús. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos y hermanos? Como les hacía un momento, sean bienvenidos. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Nos gozamos de tenernos como cada domingo, como cada sábado, tenerlo aquí con todos ustedes en este hogar de bendición virtual. Estamos en compañía de nuestro ministro Roberto Altonar. Amén, gloria a Dios. Paz de Cristo, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Amén, muy contento de poder saludarles, amados hermanos y amigos, y poder compartir con ustedes la tercera parte del tema intimidad con Cristo. Estamos aprendiendo de la oración, la importancia de acercarnos a Dios confiadamente y ahora hablar con el entendimiento con Dios, y esto es precisamente los elementos de la oración. Amén, gloria a Dios. ¿Y qué te parece si en tu hogar, allí donde estás reunido con tu familia, hacemos una oración para recibir al Espíritu Santo? Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre de los cielos, en esta hora, Señor, nos presentamos ante ti, Padre Santo, y te hacemos presente este hogar de bendición virtual. Recibe, Señor, nuestro corazón, háblanos a nuestra vida a través de este hermoso tema que va a llevar los elementos, Padre, de la oración para que podamos comprender y así, Señor, tengamos esa intimidad con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermano, pues bueno, es un hermoso tema que hemos venido hablando acerca de cómo debemos tener esta intimidad con nuestro Padre, ¿verdad? Amén. Vamos a platicar acerca de lo que son los elementos de la oración. Platicar con Dios es un ejercicio que debe satisfacer el alma, llenar el espíritu, y se convierte precisamente en un ejercicio porque habituamos el alma y es el alimento espiritual para nuestras vidas. Y dentro de esos elementos tiene que ver 7 principales. El primero Amén. tiene que ver con la adoración. Gloria Amén. a Dios. Y la adoración, lo dice la Biblia cuando hablamos del Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Amén. Y conocemos el Padre nuestro, pero no es algo que debe memorizarse, no es algo que tiene que ejercitarse. O como de rutina, ¿no? De rutina, sino es algo que debe encarnarse y que debemos hacerlo pues prácticamente con entendimiento, dice el apóstol Pablo. Amén. ¿Qué es el primer elemento? Bueno, adorar a Dios. Cuando dice la Escritura, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, es iniciar levantando los ojos, nuestras manos, nuestro espíritu, nuestro corazón en alabanza a Dios. Darle alabanza es el reconocimiento de su grandeza, el reconocimiento de su bondad, el reconocimiento de lo que Él es como Dios. ¿Qué podemos hacer en ese tiempo cuando ya estamos orando y empezamos a adorar a Dios? Bueno, leer un salmo, por ejemplo. Agarro mi Biblia y luego el salmo. La Biblia dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. Y empezamos a decirle: Señor,
tú me haces bienaventurado y tú eres grande. Los salmos siempre levantan la grandeza de Gloria a Dios y Dios. en adoración. Podemos cantar una alabanza o un coro o sencillamente expresarle nuestro amor a Dios. Cuánto lo amamos, cuánto lo apreciamos. Algunos le dicen Padre, Papito. Y eso es bueno cuando reconocemos la grandeza de Dios, decirle de la fidelidad de Él, qué tan grande es, decirle lo maravilloso y extraordinario que es. La Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios Gloria y el a firmamento Dios. anuncia la obra de sus manos. Decirle, Señor, tú eres grande porque creaste los cielos, creaste al ser humano y me creaste a mí. Amén. Amén. Y es que, hermano, mire, aquí tengo un salmo muy hermoso que quiero darle lectura. Está en Salmo 136:1 y habla precisamente de lo que nuestro hermano nos está diciendo en este momento. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Entonces, cuando decimos que Dios es bueno, tenemos mucho que hablar, mucho que decirle, mucho que expresarle desde nuestro corazón en la adoración. Y lo segundo que podemos hacer en una oración a Dios es acción de gracias. Es llevar nuestra adoración de una forma natural a darle gracias a Dios. Tenemos que ser agradecidos, dice la Biblia. Dad gracias a Dios en todo y sed siempre agradecidos. Entonces, tomamos un momento para dejar pasar todos los problemas, las quejas, las situaciones que nos agobien y simplemente decirle por tu voluntad, por tu amor, por tu maravilla, por lo extraordinario que eres, Señor, yo te doy gracias. Gracias por lo que haces en mi vida. Gracias por lo que vas a hacer en mi vida, por lo que vas a hacer con mi familia. Y hermanos, hay tanto que agradecerle a Dios. ¿Se da usted cuenta que no es una oración memorizada como si fuera un rezo? Es simplemente la acción de gracias a Dios y hay mucho por qué agradecerle a Dios. Por la escuela, por los niños, por la familia, por el Amén. trabajo. Hay mucho de qué hablar. Y también por la salvación, porque nos ha hecho salvos, porque nos ha cambiado y porque nos ha transformado. Entonces es adoración y acción de gracias. Amén. Y bueno, quiero hacer una pausa, amigos y hermanos, para que ahí en los comentarios usted nos haga saber cómo ora usted al entrar a su habitación, probablemente en la madrugada, ¿verdad? Amén, así El es. Espíritu Santo nos llama y nos hace que nos levantemos en una hora especial, ¿verdad? Y pues debemos hacerle caso porque es Dios que quiere que nosotros recibamos también lo que probablemente a través de la profecía nos pueda dar, ¿verdad? Así es. Es el tiempo que ya aprendimos, ¿no? En el que apartamos un momento, apartamos un día, apartamos el horario. ¿Y qué le voy a decir a Dios? Bueno, son estos elementos tan sencillos: adoración, acción de gracias y petición por los demás. Amén. Entonces, siempre tenemos una lista de cosas que pedirle a Dios. Queremos que Él nos bendiga, queremos que Él bendiga a mi familiar, que Él bendiga a mi amigo, queremos pedirle por sanidad, queremos pedirle por intervención. Entonces yo tengo una lista de peticiones, el cual voy a acercarme a Dios. Dice la Biblia, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Eso es intercesión. La Biblia dice, orad los unos por los otros y que llevemos las cargas los unos por los otros. Gloria a Entonces, Dios. cuando yo sé de una necesidad de alguien, yo la llevo en oración. Y Dios escucha la oración, Dios responde la oración. Oración por salvación, oración por restauración, oración por sanidad, oración por lo que nosotros tenemos en necesidad. Y entonces eso se convierte en un elemento. Y hermanos, a veces hasta el tiempo nos hace falta para poder pedirle a Dios. Entonces, ¿cómo podemos orar por los demás? Bueno, Amén. que el mundo sea más como Dios quiere. Señor, cambia nuestro carácter, cambia nuestras vidas, cambia mi actitud. Orar por la nación, por ejemplo, por la necesidad, por los problemas, por los políticos, para que Dios convierta a los políticos y legislen a favor de lo que la Biblia nos dice. Orar por salvación. Y entonces tenemos mucho que decirle al Señor. Y la recomendación aquí, hermano, es que siempre tengamos una libreta, porque lo que nosotros oramos y lo
pedimos a Dios, dice la Biblia, que Él nos oye y nos responde de acuerdo a su voluntad. Dios nunca nos va a dar lo que le pedimos como se lo pedimos. Dios nos va a dar las cosas de acuerdo a su voluntad. Por eso dice la Biblia, y hágase tu voluntad, no como yo quiero. Yo quiero, Señor, que tú me sanes, pero que sea tu voluntad. Porque a lo mejor dentro de la voluntad de Dios es que en este proceso de la enfermedad, Él va a usar mi vida para que mi familia, para que mis amigos, para que las personas que me visitan, cuando vengan, yo les predique y salgan convertidos. Entonces, a veces no entendemos la voluntad de Dios. Qué importante es este punto, hermano, porque cuando estamos en una necesidad, en el hecho del dolor o en un proceso donde Dios nos ha llevado, no lo entendemos probablemente de esta forma. Pero lo que usted está diciendo es muy cierto. Cuando nosotros estamos pasando por una necesidad, a veces Dios quiere no solamente que nosotros pasemos la prueba, sino junto con los que nos rodean, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Sí, y es que el propósito de Dios tan grande y maravilloso, a veces nosotros no lo comprendemos, pero cuando vamos en oración y le pedimos al Señor por los demás y le pedimos al Señor por esto o aquello, Él recuerde el canto que dice, ¿no?, que Él ocupa la adversidad que el enemigo envía a nuestras vidas y la transforma para nuestro bien. Y de esa manera es como la voluntad de Dios se ejecuta en nuestras vidas. Amén. Así es. Todo lo que viene del enemigo siempre va a ser para ayuda de Dios. Amén. También, Dios lo transforma para nuestro bien. Gloria a Dios. Entonces, adorar, a dar gracias y pedir por los demás. Pero también tenemos que tener nuestras peticiones personales. Ya oramos por los demás y ya intercedimos. Bueno, también pedimos por nosotros, dice el pan nuestro de cada día, ¿no? La oración del Padre Nuestro. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso es que estoy pidiendo por una necesidad. Amén. Dice la Biblia que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. El amor de Dios se renueva cada mañana. Lo que yo hice ayer, algún pecado, alguna falta, algo que yo haya omitido en mi vida en contra de Dios, Dios lo olvida cuando nosotros venimos a Él y le pedimos perdón, porque su amor, su misericordia, su bondad se renueva cada mañana. Entonces, en esta renovación de la misericordia de Dios, usted y yo podemos acercarnos y pedir. ¿Por qué? Por el pan, por mi necesidad. Pedir porque algo está mal en el trabajo. Pedir por todo lo que humanamente tenga cabida en nuestra familia, en nuestra sociedad. Pedimos, pero siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque Dios tiene la suma expresión de su amor, que no nos da lo que nosotros le pedimos siempre. No porque en ese momento Él no lo quiera dar, sino porque no estamos preparados para que Él nos los dé. Entonces, cuando Dios actúa y a veces no viene la respuesta, es porque Dios está esperando el momento propicio. A veces yo le he dicho a Dios en oración, Señor, yo sé que necesito algo, pero ayúdame a entender el propósito mejor. Si es mi carácter, si es mi actitud, trabaja en él. Y entonces cuando Dios empieza a trabajar en mí, después viene la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque quiere decir que en ese momento yo no estaba preparado para recibir lo que yo le estaba pidiendo a Dios, pero siempre que sea de acuerdo a su voluntad. Entonces, peticiones personales. Y hermano, si le parece, el número 5, y luego pues creo que tenemos una alabanza allí preparada, ¿no? Amén. Nada más quiero hacer una pequeña adelante, pausa, por favor. Para lo que decía nuestro hermano. Aquí tengo un versículo muy hermoso que va relacionado a lo que acaba de decir. Lo encontramos en Santiago 5:16. Aleluya, amén. Y menciona la palabra de Dios. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Amén. Gloria a Dios. Y es que esa es la confesión. Es el elemento número 5. Después de que pedimos, después de que adoramos, entonces pedimos perdón. Amén. Porque todos pecamos, todos, hermanos, mientras estemos en este mundo, tenemos la humanidad, lo carnal.
siempre nos arrastra, y ahí es donde siempre le fallamos a Dios, a través de omisiones, a través de nuestras palabras, a través de actitudes. Y entonces todos los días que nos acerquemos, el Padre nuestro dice: perdónanos nuestras deudas. Y es pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, pedir perdón a Dios por haberle ofendido, pedir perdón a Dios por lo mal que yo me haya portado con las personas, con los amigos o con los compañeros del trabajo, y pedir por nuestros pecados, pedirle perdón a Dios. Y ahí encaja muy bien el texto que usted leyó de Santiago, ¿no? Amén. Que esa confesión diaria entonces sana nuestra vida, restaura, nos hace cambiar, nos hace más fuertes, y entonces nos motiva a acercarnos a Dios. Esto es como una limpieza de higiene diaria en nuestras vidas. ¿Qué pasa si no nos bañamos un día, 2 días, o si no nos cepillamos de manera diaria? Bueno, naturalmente nuestro cuerpo tiene que desprender por las bacterias un mal olor. Así es. Y así es la vida espiritual. Gloria a Dios. Cuando no estamos nosotros confesando nuestros pecados, empezamos a oler mal. El pecado empieza a apoderarse, y entonces huele mal nuestra actitud, huele mal nuestros pensamientos, huele mal nuestro carácter. ¿Por qué? Porque ya el olor a pecado empieza a agobiarnos. Pero cuando hay una limpieza diaria, pedir perdón, Dios nos limpia, nos restaura, y dice la Biblia que nos hace nuevas personas. Amén. Qué importante es este punto, hermanos, porque muchas veces cuando estamos en ese proceso uno no se da cuenta, ¿verdad? Amén, así Y es. muchas veces estamos con mal humor, quizás ahí en casita, usted que nos está viendo, tiene una actitud no apropiada como cristiano, ¿verdad? Amén. Pero precisamente para esto es estos temas, a Dios gracias, la vida de nuestro ministro, que nos está hablando de cómo debemos orar a Dios, y mencionaba al inicio igual algo muy importante. Yo lo recuerdo siempre, que nuestro hermano Fernando, el director del Ministerio de Intercesión, gloria a dice: Dios. yo no los conozco a ustedes, pero les llevo en oración y tengo mi lista. Qué Gloria a Dios, importante es amén, eso, así es. tener una lista de las peticiones, porque al momento de orar estamos nosotros también intercediendo por aquellos, La ¿verdad? oración es poder. Y pues al reconocer también que confesamos que estamos pecando, pues Dios nos va a hacer salvo, Él ¿no? nos limpia, nos lava, nos restaura. Dice la Biblia que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia, la misericordia Amén. de Dios que se renueva de manera ¿Quién diaria. no Pero quiere ser perdonado por claro, Dios, no? el que los oculta no prospera. Amén. Amén. Así que pues hay que ejercitar estos elementos, hermano. Vamos a escuchar la alabanza, Amén. si le parece, y después de ello regresamos con los 2 últimos elementos que son parte de nuestra oración diaria en la búsqueda espiritual con Dios. Gloria a Dios. No se despegue, le invitamos a que se pueda quedar allí con su hogar de bendición online, y que en continuación vamos a ver estos puntos importantes, pero vamos a una hermosa alabanza para glorificar el nombre de Dios. Adelante. Amén. 1, 2, 3. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Oh, tú eres todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande
Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas. Ya no puedo. Oh, misericordia, me das día tras día tu canto. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Oh, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres. Tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Oh, grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grande eres, grande eres tú. Gloria a Dios. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Isaac y del ministerio de alabanza que nos ha interpretado esta hermosa alabanza a nuestro Dios y Señor. Estamos totalmente en las instalaciones de nuestro auditorio de Anacleto Canaval. Les recordamos, hermanos, compartir esta transmisión y ser de bendición para más hogares que probablemente necesiten de esta palabra de Dios. Recuerden que estamos abordando el día de hoy el tema Intimidad con Cristo, parte 3. Y hemos visto a lo largo del programa los elementos principales de la oración, que son la adoración, la acción de gracias, las peticiones por los demás, así como las peticiones personales, la confesión que nosotros debemos tener. Y vamos a continuar, hermanos, con este hermoso tema a cargo de nuestro hermano Roberto Altonar. Continuamos, hermano. Amén, gloria a Dios. Estamos basándonos en el Padre Nuestro. Amén. Y en Mateo capítulo 6, verso 7, hermano, me llama la atención precisamente por los elementos, porque tenemos que explicarlos de esta manera. Dice la Biblia en el verso 7: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y el verso 8 dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y entonces ya viene el Padre Nuestro. Cuando vosotros oréis, oraréis así: Padre vuestro que estás en el cielo. Y empieza, ¿no? Ahora, ¿por qué esta oración es tan importante y tan poderosa? Bueno, porque no es una repetición. Los gentiles, es decir, los que no conocen a Cristo, los que no tienen una relación con Dios, oran, pero con repetición. No hay mayor expresión, no hay conocimiento, no hay acercamiento de Dios. Y estos elementos, desde la adoración, la acción de gracias, la petición por los demás y las peticiones personales y confesión, tiene que ver con entender lo que Dios nos está diciendo al momento de hablar de los elementos de la oración. Porque una de las partes que decíamos antes de mandar a la alabanza era: perdónanos nuestras deudas. Amén. Y ahora, eso es confesarnos delante de Dios, pedir perdón
porque estamos en deuda con Dios todos los días, pero también pedir perdón por nuestro comportamiento con los demás, pedir perdón por nuestra actitud y todo lo demás. Pero quedan dos elementos importantes de esta parte de la oración, que es perdonar a los demás. Ay, ay, ay. Dice, perdónanos nuestras deudas, y luego, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, Él perdonó nuestros pecados y dio en garantía a Jesucristo. Amén. Entonces Gloria a Dios. dice Isaías 53 que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, que todo el pecado fue cargado, nuestro pecado fue cargado en Jesucristo, y Él perdonó nuestros pecados. Por eso nos acercamos a Él. Pero cuando nosotros recibimos el perdón de Dios, nosotros también tenemos que aprender a soltar el perdón. Amén. Porque así como tú nos perdonas nuestras deudas, Señor, también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esto tiene que ver con todas las deudas, hablando emocionalmente, espiritualmente y económicamente. Tenemos que aprender a perdonar. Y esto es el rencor, tenemos que quitar de nuestra vida, porque eso impide que haya un crecimiento y acercarnos a Dios, es decir, nos quita santidad, no nos permite que nos acerquemos a Dios. Recuerdo la cita bíblica, ustedes se deben acordar, cuando el Señor dice, cuando traigas tu ofrenda al altar, antes de traerla, si tienes algo contra tu hermano, alguna deuda, algún problema, alguna discusión, entonces ve y ponte de acuerdo primero. Y luego vienes, es decir, ponerse de acuerdo es perdonarse, soltar el perdón, y luego vienes. Porque la falta de perdón impide que nuestra oración sea atendida. Se convierte en un bloque, en un obstáculo. En palabras vanas, ¿no? Así es, que no permite que Dios escuche nuestra oración. Entonces, por falta de perdón nos deprimimos, nos enfermamos y empiezan un sinnúmero de problemas emocionales en nuestra vida, que físicamente se empieza a ver como una expresión, un decaimiento físico, hasta que el enemigo empieza a debilitarnos. Pero esto es por la falta de oración y por la falta de el perdón en nuestras vidas. Así Amén. que, hermanos, es necesario que nos hagamos estas preguntas todos los días. ¿Estoy guardando rencor contra alguien? Si está guardando rencor contra alguien, órelo. Dígale, Señor, enséñame a perdonar, así como tú me perdonas mis pecados, mis faltas. Y confiéselo. Yo perdono a tal persona, perdono por lo que me hizo, lo que me dijo, y suelto el perdón en el nombre de Jesucristo. Reprendo al diablo por todo lo que me dice en mi mente. Y, hermano, empieza a soltar el perdón, y entonces usted se sentirá liberado, se sentirá libre en el nombre de Jesucristo, Gloria y verá a Dios. que disfrutará de aquello que el Señor le da. Así que perdonemos en el nombre de Jesús. Hermano, y es que aquí precisamente viene a mí algo que menciona mucho en cuanto a la psicología y demás. Amén. Que cuando uno está aferrado a algo que quizás le habrán hecho y perdona a esa persona, el perdón no solamente es para la persona que lo hizo, sino para uno mismo. Yo creo que aquí radica lo que usted está hablando acerca de que nos liberamos y nos Amén. encontramos más libres de todo eso, ¿verdad? Claro, y tenemos ya ahora sí el camino libre para poder acercarnos a Una Dios en la conexión oración. directa con Dios. Sí, porque ya le quitamos argumentos al enemigo. El enemigo trabaja con el pasado. Amén. Y el enemigo, como conoce nuestras debilidades, cuando estamos orando nos dice, bueno, acuérdate que Dios no escucha tu oración. Y a veces dice verdad, no siempre dice mentira, ¿no? Dios no escucha tu oración porque te peleaste. Ya mejor deja de orar. Y dice la Biblia que cuando sea así, nos pongamos de acuerdo con nuestro enemigo. Y aquí serían dos enemigos. Primero, pedir perdón. Amén. Perdonar al otro que nos ofendió. Al y decir, agresor, por así al decirlo. agresor, y decirle a Satanás, tienes razón, pero en la cruz del Calvario Jesús perdonó mis pecados. Jesús limpió todo lo que soy,
me dio la capacidad de perdonar y hoy yo perdono, hoy yo me limpio en la sangre de Jesús y hermanos, le quitamos argumento al enemigo. Amén, y él ya no gloria a puede Dios. estorbar más nuestras oraciones. Amén. Mire qué tan importante es Gloria esto a Dios. y quiero hacer hincapié porque muchos de los que nos están viendo, yo creo que se están gozando con esta palabra, porque de ahí va a derivar el siguiente punto, que es Amén. la guerra espiritual. La guerra espiritual. O sea, usted hablaba acerca de guerrear contra el enemigo y muchas veces es lo que como cristianos perdemos, ¿no? Sí, porque tenemos que en todos los elementos de la oración, desde que empezamos con la adoración, nos vamos acercando a Dios, vamos quitando lo que nos estorba, ya pedimos perdón, ya intercedimos, ya soltamos lo que nos estaba atando. Amén. Y ahora estamos en una posición de guerra espiritual. La guerra espiritual es entrar en el terreno del enemigo. Y cuando entramos al terreno del enemigo ya debemos estar limpios, debemos estar cubiertos con la sangre de Cristo, pero Amén. dice Efesios, con la armadura de Dios, Gloria a Dios. con la que podamos resistir al enemigo. Entonces, la guerra espiritual en el Padre Nuestro nos dice, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Nuestro enemigo, tenemos un enemigo que se llama Satanás, el diablo o la serpiente antigua. Dice la Biblia que es como un león rugiente que busca a quien devorar. Y eso lo dice en la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. No sé si lo tendrá por ahí, hermano. Amén, aleluya, aquí está, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente y anda alrededor buscando a quien devorar. Así es. Sobrios y constantes, es decir, siempre alineados a la voluntad de Dios y constantes. No que pues Hoy sí oro, hoy mañana sí, no. no, hoy sí, hoy no, y así me la llevo, ¿no? Entonces debemos ser constantes porque Satanás no duerme. Cuando nosotros nos metemos, por ejemplo, venimos a servir al encuentro, venimos al culto, estamos sirviendo y nos descuidamos, nos olvidamos que cuando estábamos sirviendo, estábamos haciendo guerra espiritual con Amén. Satanás. Cuando invitamos amigos, cuando predicamos el evangelio, es guerra espiritual con Satanás. Y mientras estemos con Dios, Dios nos protege y Satanás no puede. Pero el día que nos descuidamos, entonces somos como una oveja extraviada. Y en ese momento dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nos encuentra descuidados, entonces corremos riesgo de que Satanás nos devore. Por eso la guerra espiritual consiste en que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Amén, gloria a Todo lo que compete a hacer guerra espiritual, porque usted y yo en Jesucristo tenemos poder, tenemos autoridad para reprender al diablo, autoridad para echarlo fuera en el nombre de Jesús, autoridad para decirle que regrese al abismo y reprenderlo en el nombre de Jesús, porque la sangre de Jesucristo, dice la Biblia, que nos cubre, que nos protege, que está en nosotros esa sangre derramada. Entonces, cuando Amén. Dios obra en nosotros, Satanás tiene que huir, dice la Biblia, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y Gloria la a Dios. resistencia tiene que ver con fuerza. Es como si usted y yo nos pusiéramos a hacer fuerza, a ver quién vence. Y eso es resistir al diablo. Así es. El diablo va a querer oprimir, el diablo va a querer presionar, pero nosotros, mientras nos mantengamos firmes en la Con toda la oración armadura de Dios. y constantes, Satanás no puede hacernos daños, porque el Señor es quien nos protege. Dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de Amén. los que le temen. ¿Y qué hace? Y los defiende. Nosotros no nos defendemos, nosotros simplemente hacemos guerra espiritual. Agarramos toda la armadura que está en el cielo y la lanzamos en contra del infierno, en contra de Satanás, por los méritos que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Así que mantengámonos firmes, mantengámonos constantes. Y hermanos, usted diga: yo soy hijo de Dios. Amén. Amigo, si usted no es hijo de Dios y quiere tener victoria en Cristo Jesús, yo lo invito a recibir a Cristo en su corazón. Yo lo invito a tener una relación de intimidad con Dios. Haga de su relación con Dios tal y como lo hacemos con un amigo, que nos podemos acercar con Él, que le podemos pedir consejo, que nos podemos conocer más y más. Y Dios
así es. Él quiere que seamos un amigo, y si usted se siente cansado, preocupado, cargado, en este tiempo hay que acercarse a Dios y decirle: Señor, te pido que me ayudes, que me perdones, y yo quiero vivir una relación de intimidad contigo. Y el Espíritu Santo de Dios, que obra en nosotros y que entrará en usted al momento que reciba a Cristo, le ayudará a crecer, le guiará, le instruirá, y Él estará en todo momento en su vida para fortalecerlo en Cristo Jesús. Me gustaría que oráramos, hermanos. No sé si tuviera algo que comentar al respecto. Amén, gloria a Dios. Pues solamente qué hermoso tema el día de hoy, amigos y hermanos que nos están viendo. Yo creo que ha sido muy clara los elementos que debemos tener en la oración. Amén, para gloria a tener Dios. esa intimidad con Cristo. Porque hoy nuestro hermano Roberto nos ha hablado acerca de cada uno de los pasos que debe llevar nuestra oración, y que precisamente al orar no seamos como los gentiles, la palabra de Dios lo dice, sino que tengamos esa conexión con Dios. Vamos a orar, hermano, ¿qué le parece? Amén, si oramos? gloria a Dios. Para que ore por aquellos amigos que están viendo la transmisión por primera vez, y le invito a que pueda reunirse en nuestro hogar de bendición virtual, o que asista a nuestros cultos presenciales, ¿verdad? Por supuesto Viene que una sí. temporada muy especial, decembrina, donde vamos a hablar precisamente de la gracia de Dios, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Entonces vamos a orar y a preparar nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por nuestros hermanos y amigos que han escuchado este mensaje, Señor. Yo sé que ha caído en buen terreno esta semilla, y Señor, te pido que dé frutos al 100%. Permite que podamos apartar tiempo para encontrarnos contigo, Señor, en intimidad, y poder, Señor, encarnar la oración que tú nos dejaste, adorándote, reconociendo tu grandeza, orando por los demás, trayendo toda necesidad a tus pies, todas cargas. También, Señor, para que perdones nuestros pecados, perdones nuestras deudas, para que podamos interceder por los demás, pero también que podamos salir victoriosos en medio de una guerra, Señor, en la que el enemigo está oprimiendo. Hay victoria en los hijos de Dios, porque cuando hacemos guerra espiritual contra Satanás tenemos garantizada la victoria, porque tú en la cruz del Calvario, Señor, venciste a Satanás, y por tu nombre, por las llagas de Cristo, obtuvimos victoria en el cuerpo, obtuvimos victoria, Señor, en el mundo, y obtenemos victoria en la carne, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Bendice a nuestros amigos que abren su corazón, te reciben, te reconocen como Señor y Salvador. Cámbialos, transfórmalos, y que empiecen una vida nueva en Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesús, que hemos tenido la oportunidad hoy hablar acerca de estos elementos. Gloria a Dios. Gracias, hermano Roberto. Amén, gloria a Dios, con mucho gusto. Por acompañarnos el día de hoy, y le invitamos a que el día de mañana pueda asistir junto con su familia al Día del Señor. Gloria día a Dios. en que venimos a gozarnos, ¿verdad? Con Gloria a los Dios. cultos, con la presencia de Dios. Venga, no tema, tenemos todas las medidas sanitarias para que usted acuda con su familia y así se goce de la presencia de Dios. Y si por algún motivo usted no puede estar de manera presencial, vea nuestra transmisión totalmente en vivo por las diferentes plataformas. Si ya sigue nuestra página, le va a llegar la notificación cuando estemos totalmente en vivo. Dios bendiga sus vidas, y de igual forma la vida de nuestro hermano Roberto, Amén, gracias a Dios. quien hoy nos ha hablado de estos elementos importantes de la oración. Gracias, hermano. Amén, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y nos veremos en una próxima con la ayuda de Amén, Dios. así es. Bueno, nos despedimos. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Amén, Dios les bendiga. Let